A ver, tenemos unos minutos, Caro, José, Sí, a ver. sí. Dale. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jimena, mi hija es Martina, tiene 8 años y ella es paciente del Garraham ¿Hace cuánto? desde junio del 2017. Martina tiene una enfermedad poco frecuente que se llama síndrome de Stuss-Weber. Tiene bastantes comorbilidades, en el caso de Martina tiene glaucoma congénito, epilepsia secundaria, tiene diferencias de tamaños en sus extremidades. En el Garraham la han operado a los 6 meses de vida de glaucoma. El glaucoma, que por ahí en los adultos uno ve campañas y cree que es muy común, no se opera en niños en todos lados. Si no te recibe el Garraham, tienes que esperar que te reciba el Gutiérrez, y es como rezar. Gracias a Dios el Garraham la recibió, a ella le siguió intervencionismo, crecimiento y desarrollo, genética, un montón de especialidades. Le hacen un tratamiento láser que empezó también en el Garraham. Gracias a Dios ahora este láser está en Tucumán y la doctora que hoy la puede ver a Martina acá, se formó en el Garraham y decidió volver a nuestra provincia para que los vean a los niños. ¿Cómo te llega, cómo te interpela, cómo te atraviesa toda la discusión que hay alrededor del sueldo de los residentes, pero también del resto de los trabajadores del Garraham? Creo que es mucho desconocimiento, no hay empatía realmente. El Garraham a nosotros nos ha atendido un día que hubo paro nacional. Nadie llegaba. Entonces nosotros, como teníamos la posibilidad de conseguir un vehículo, la gente estaba trabajando. Los residentes, la gente administrativa, dicen que hay muchos administrativos que están de más. Primero que hay que decirle a la gente que a veces en Buenos Aires se considera administrativo al radiólogo, al ecógrafo, pero que hay gente que es médico y que después hizo sus especialidades. Y la gente administrativa a mí me han llamado por teléfono, me han ayudado porque si no yo tenía que estar meses viviendo ahí en Buenos Aires esperando a ver si me dan turno de estudio. Y yo tenía me acuerdo de la doctora que tengo mucho cariño que me dijo: vaya mamá, vuelve a Tucumán, yo le voy a llamar cuando tenga el turno para su cirugía, porque usted se compromete en venir. Si no, yo me tenía que quedar ahí esperando para el turno o viajar solamente para que me digan: tenés un turno tal día. Entonces, y los administrativos te ayudan, te acompañan, te dicen de este lado, te aconsejan, te llevan. No es solamente una persona más que está sentado, como ellos dicen, o que sobran. Hay mucha gente que llega todos los días de todas partes del país a atenderse, y el Garraham te da muchas soluciones que no las consigues acá, y que también acá, yo sé porque los médicos me han contado que para atenderla a mi hija en el hospital de niños han hecho interconsultas, han hecho lo que es la telemedicina, y ellos le iban indicando qué hacer, y más en estos casos, que mi hija es un caso a 50.000 embarazos. Entonces, si el Garraham no te ha tocado ir, o tenés un familiar, o tenés un cercano, o seguramente el médico que vos no sabés que está atendiendo a tu hijo, se ha pasado por el Garraham. Entonces, les pido que realmente la gente, son médicos, no son residentes que están estudiando, han estudiado muchos años y salvan a nuestros niños. Si no pensamos en la salud de nuestros niños, no tenemos país. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Jimena? Jimena. Gracias, Jimena. Bueno, el desahogo de los familiares de personas con discapacidad y también de algunos pacientes que estuvieron en el hospital Garraham. Sin duda, Sí, Matías, gran trabajo. Gracias, gracias. Y bueno, qué importante que podamos estar ahí, ¿no? En la plaza, escuchándolos. Si no los escucha, porque eso es lo que necesita esta gente, que alguien los escuche, estas familias. Ver, nadie pone 2 segundos. Yo pasé por la plaza antes del programa, vi mucha gente reunida, sabía que era esta marcha, pero uno en esa multitud no te das cuenta de la profundidad y de los problemas que ve esta gente, ¿no? Escucharlos, como los hemos escuchado recién, abriendo su corazón, contando sus días a día, lo duro que es, tanto para el prestador de servicios, para el trabajador, para el acompañante terapéutico, no llegar a fin de mes, no poder trabajar, no poder prestarle la atención que sus pacientes necesitan, como para los familiares y las personas con discapacidad, que no están recibiendo las terapias, que no están recibiendo los tratamientos que necesitan. Y esos papás, esas mamás que ven cómo se agrava la condición de sus hijos, es realmente durísimo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que tiene que ver mucho con algo que nos pasa a todos, ¿no? Como sociedad, José, que es como una mezcla de falta de empatía y de naturalizar desde lo mínimo hasta lo más horroroso, ¿no? De nuestro contexto. Un accidente, una historia de vida, una calle rota, todo lo mismo. Sí, sí, sí. Todo da exactamente lo mismo, pasa, ¿no? Esa es la sensación que da, incluso, bueno, a quienes tienen que ejercer el poder, que gestionar, que dar las herramientas para que quienes de verdad necesitan esa ayuda la reciban, como toda esta gente y esta familia, que muchas familias, seguramente son muchos más, no están en la plaza, no pueden, tienen que estar en las terapias, tienen que continuar con su trabajo, los prestadores haciendo las cosas que tienen que hacer, no pueden estar en la plaza, pero bueno, ahí está el pedido de todos ellos. Lo que se nota particularmente hoy es como es como que hay, si hay una voz disonante,
viene la agresión, ¿no? Es decir, si una persona pide que el Estado le ayude con la discapacidad de su hijo, hay una agresión, hay un ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo? A ver, está bien, está bien cuidar los gastos, no gastar porque sí, acomodar las cuentas, es algo que Argentina necesitaba, está todo muy desmadrado. Pero no hay que dejar de lado, me parece, este aspecto más humano, ¿no? Que detrás de los números hay seres humanos, sí, y no todos están en la misma bolsa, ¿no? Entonces, creo que es tiempo también de bajar un poquito el nivel de agresión, el nivel de descalificación, que baja del poder hacia abajo, y si el poder descalifica, si el poder agrede, ¿qué podemos esperar para la gente de a pie, no? Sí, totalmente. Por un lado las agresiones y por otro lado algo que me parece también horrible, la indiferencia. También, totalmente. Porque agrede de la misma manera, hacer como que nada pasa. Y eso es transversal, digo, en la sociedad en general. Uno mismo muchas veces Hay que sigue en su propia vida y como que no nos paramos 2 segundos a pensar, che, esta persona está sufriendo, la está pasando mal, tiene una historia personal que la atraviesa. ¿Quién ayuda? Cabe señalar que los reclamos de este sector, especialmente los prestadores de este tipo de servicios, no es nuevo. No. Empezó en los tiempos de Mauricio Macri, Sí. se profundizó en los tiempos de Alberto Fernández. Los 4 años de Alberto Fernández fueron nefastos para estas personas, y por supuesto que con esta gran crisis que estamos viviendo y con los ajustes que está llevando el gobierno de Gabriel Milei, se agrava más. Pero no es algo nuevo, no es algo que se produce con Milei, ¿no? Eso tiene que estar claro. Esto viene de los tiempos de Macri, Sí, sí. pero su mayor agravamiento fue con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, ¿no? Sí. Que fue nefasto. De hecho, la crisis que estamos viendo ahora y lo que este gobierno está haciendo, de algún modo tiene que ver con solucionar los desmadres que hizo el kirchnerismo cuando estuvo en el poder. Sí. Y hablamos de kirchnerismo porque eran Alberto y Cristina, Sí. los dos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando de salud. Hay reclamos de todo tipo, ¿no? Porque eso es lo que mencionábamos al principio, José, que confluyen en general en esta semana de mucha protesta, de mucha convulsión social. Ahí había una mamá que hablaba de lo que está pasando en el Hospital Garrahan. A mí me gustaría linkearlo con la siguiente entrevista a continuación, porque vamos a hablar de salud con Inés Gramajo, que es la directora del Hospital de Niños acá en Tucumán y que está en línea para hablar de muchos otros temas. Pero me gustaría arrancar preguntándole justamente qué piensa ella sobre lo que está pasando en el Garrahan. Inés, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio para que podamos comunicar lo que hacemos como Hospital de Niños. Sí. Bueno, nosotros trabajamos muy conjunta con el Hospital Garrahan. Sí. Muchos de nuestros médicos están formados en el Garrahan y como decía y escuchaba lo que decía la señora, tenemos una médica que es de enfermedades poco frecuentes, capacitada allá en el Garrahan y que está resolviendo los problemas para evitar cada vez más que